El éxodo de Londres. Ya habrá imaginado el lector la rugiente ola de miedo que azotó la ciudad más grande del mundo al amanecer del lunes. La corriente de fuga que se fue convirtiendo con rapidez en un torrente enfurecido en los alrededores de las estaciones ferroviarias se convirtió en una lucha a muerte en los muelles del Támesis y buscó salida por todos los canales disponibles del norte y del este. A las 10 de la mañana perdía coherencia la organización policial y a mediodía se desplomaba por completo la de los ferrocarriles. Todas las líneas ferroviarias del norte del Támesis y los habitantes del sudeste habían sido advertidos del peligro a la medianoche del domingo, y los trenes se llenaban con rapidez mientras que la gente luchaba con salvajismo por conseguir espacio en los vagones. A las 3 de la tarde, muchos eran aplastados y pisoteados aún en la calle de Bishopsgate. A 200 metros de la estación de la calle Liverpool, se disparaban revólveres, se apuñalaba a muchos y los agentes de policía que fueron enviados a dirigir el tránsito se dejaban llevar por la cólera y rompían las cabezas de las personas a las que debían proteger. Y al avanzar el día y negarse los maquinistas y fogoneros a regresar a Londres, la presión del éxodo obligó a la multitud a alejarse de las estaciones y volcarse por los caminos que iban hacia el norte. A mediodía se había visto un marciano en Barnes y una nube de vapor negro que se hundía lentamente avanzaba por el Támesis y los llanos de Lambeth, impidiendo la huida por los puentes. Otra nube negra se presentó sobre Ealing y rodeó a un grupito de sobrevivientes que se hallaban en Castle Hill y que de ahí no pudo descender. Después de una inútil tentativa por subir a un tren del noroeste en Chalk Farm, mi hermano salió a ese camino, cruzó por entre un enjambre de vehículos y tuvo la suerte de ser uno de los primeros que saquearon un negocio de venta de bicicletas. El neumático delantero de la máquina que obtuvo se abrió al sacarlo por el escaparate, pero sin darle importancia, montó en ella y partió sin otra herida que un golpe recibido en la muñeca. La parte inferior de la empinada Haverstock Hill era impasable, debido a los cadáveres de numerosos caballos ahí caídos, y mi hermano tomó entonces por el camino de Belsize. Así logró salvarse de lo peor del pánico, soslayando el camino de Edgware y llegar a esta población alrededor de las 7, fatigado y con mucho apetito, pero muchísimo antes que la multitud. A lo largo del camino se hallaba la gente apiñada, observando con gran curiosidad a los fugitivos. Allí le pasó un grupo de ciclistas, varios jinetes y 2 automóviles. A 1 milla de Edgware se rompió la llanta delantera de su bicicleta y tuvo que abandonar la máquina y seguir camino a pie. En la calle principal de la aldea había algunos comercios abiertos y los pobladores se agrupaban en las aceras, los portales y ventanas, mirando asombrados a la extraordinaria procesión de fugitivos que llegaba allí. Mi hermano consiguió obtener algo de alimento en una hostería. Por un tiempo se quedó en Edgware, sin saber qué rumbo tomar. Los refugiados aumentaban en número. Muchos de ellos, como mi hermano, parecían dispuestos a quedarse en la aldea. No había nuevas noticias de los invasores de Marte. A esa hora, el camino estaba atestado, pero la congestión no era grave. La mayoría de los fugitivos montaban bicicletas, pero pronto se vieron algunos automóviles, coches de plaza y carruajes cerrados que levantaban el polvo en grandes nubes por el camino hacia St. Albans. La idea de ir hasta Chelmsford, donde tenía unos amigos, impulsó al fin a mi hermano a partir por un camino tranquilo que se extendía hacia el este. Poco después llegó a un portillo de molinete y luego de transponerlo siguió un sendero que iba hacia el noroeste.
Pasó cerca de varias granjas y algunas aldeas cuyos nombres ignoraba. Vio a pocos fugitivos hasta que se encontró en el sendero de High Barnet con 2 damas que fueron luego sus compañeras de viaje. Llegó al lugar a tiempo para salvarlas. Oyó sus gritos y al correr para dar vuelta a la curva, vio a un par de individuos que se esforzaban por arrancarlas del cochecito en que viajaban, mientras que un tercero trataba de contener al nervioso caballo. Una de las damas, mujer baja y vestida de blanco, no hacía más que gritar, pero la otra, una joven morena y esbelta, golpeaba con su látigo al hombre que la tenía sujeta por una muñeca. Mi hermano se hizo cargo de la situación al instante, lanzó un grito y corrió hacia el lugar en que se desarrollaba la lucha. Uno de los hombres desistió de sus intenciones y se volvió hacia él. Al ver la expresión del otro, mi hermano comprendió que era inevitable una pelea, y como era un pugilista experto, lo atacó inmediatamente, derribándolo contra la rueda del vehículo. No era ese el momento apropiado para mostrarse caballeresco, y acto seguido lo desmayó de un puntapié. Tomó luego por el cuello al que aprisionaba la muñeca de la dama. Oyó entonces ruido de cascos. Sintió que el látigo le golpeaba entre los ojos y el hombre al que hacía se liberó y echó a correr por el camino. Medio atontado, se encontró frente al que había contenido al caballo y vio entonces que el coche se alejaba camino abajo meciéndose de un lado a otro y con ambas mujeres vueltas hacia él. Su antagonista, que era un sujeto fornido, trató de abrazarlo y él le contuvo con un golpe a la cara. El otro se dio cuenta entonces de que estaba solo y dio un salto para esquivarlo y correr tras el coche. Mi hermano le siguió y cayó al suelo. Otro de los sujetos que había echado a correr tras él cayó también. Un momento después se acercó el tercero de los individuos y entre los dos lo ataron. Mi hermano se habría visto en un grave apuro si la dama delgada no hubiera vuelto en su ayuda con gran audacia. Parece que tenía un revólver, pero el arma estaba debajo del asiento cuando las atacaron. Disparó desde 6 metros de distancia y la bala pasó a escasos centímetros de la cabeza de mi hermano. El menos valeroso de los ladrones echó a correr, seguido por su compañero, que le reprochaba su cobardía. Ambos se detuvieron junto al que yacía tendido en el camino. «Tome esto», dijo la joven a mi hermano, dándole el revólver. «Vuelva al coche», le ordenó él mientras enjugaba la sangre que manaba de sus labios. Ella se volvió sin decir palabra, y ambos marcharon hacia donde la mujer de blanco se esforzaba por contener al atemorizado caballo. Los ladrones parecían haberse dado por vencidos y se alejaron. «Me sentaré aquí si me permiten», dijo entonces y subió al pescante. La dama miró sobre su hombro. «Deme las riendas», dijo, y azuzó al caballo de un latigazo. Un momento más tarde, una curva del camino ocultó a los 3 ladrones que se iban. De esta manera, completamente inesperada, mi hermano se encontró jadeante, con un corte en un labio, la barbilla magullada y los nudillos lastimados, viajando por un camino desconocido con estas 2 mujeres. Se enteró de que eran la esposa y la hermana menor de un cirujano que vivía en Stanmore y que había vuelto en la madrugada de atender un caso urgente en Pinner. Al enterarse en una estación del camino de que avanzaban los marcianos, fue apresuradamente a su casa, despertó a las mujeres, empaquetó algunas provisiones, puso su revólver debajo del asiento, por suerte para mi hermano, y les dijo que fueran a Edgware, donde podrían tomar un tren. Se quedó atrás para avisar a los vecinos y dijo que las alcanzaría a las 4:30 de la mañana, pero eran ya cerca de las 9 y no habían vuelto a verle. En Edgware no pudieron detenerse debido al intenso tránsito que pasaba por la aldea y por eso fueron hasta ese camino lateral. Esto fue lo que le contaron a mi hermano poco a poco cuando volvieron a detenerse cerca de New Barnet. Él les prometió hacerles compañía,
por lo menos hasta que decidieran lo que iban a hacer o hasta que llegara el médico. Manifestó ser experto en el manejo del revólver, arma desconocida para él, a fin de infundirles confianza. Hicieron una especie de campamento al lado del camino y el caballo se puso a mordisquear un seto. Él les contó su huida de Londres y todo lo que sabía de los marcianos. El sol fue ascendiendo en el cielo y al cabo de un tiempo dejaron de hablar y se quedaron esperando. Varios caminantes pasaron por allí y por ello supo mi hermano algunas noticias. Cada respuesta que recibía acrecentaba su impresión del gran desastre sufrido por la humanidad y aumentaba su convicción de que era necesario proseguir la huida inmediatamente. Por este motivo lo sugirió a sus acompañantes. «Tenemos dinero», dijo la más delgada y vaciló un poco. Miró a mi hermano a los ojos y desapareció su incertidumbre. «Yo también lo tengo», dijo él. Ella le explicó que llevaban 30 libras en oro, además de un billete de 5, y sugirió que con eso podrían tomar un tren en St. Albans o en New Barnet. Mi hermano creyó imposible hacerlo, ya que había visto lo ocurrido en Londres con los trenes, y expresó su idea de cruzar Essex hacia Harwich y así escapar del país. La señora Elphinstone, que era la dama de blanco, no quiso escuchar razones y siguió llamando a George, pero su cuñada era muy decidida y, finalmente, accedió a la sugestión de mi hermano. Así pues, siguieron hacia Barnet con la intención de cruzar el gran camino del norte. Mi hermano iba caminando junto al coche para cansar al caballo lo menos posible. A medida que avanzaba el día, se acrecentaba el calor y la arena blancuzca sobre la que pisaban se tornó cegadora y ardiente, de modo que solo pudieron viajar con mucha lentitud. Los setos estaban cubiertos de polvo, y mientras avanzaban hacia Barnet, oyeron cada vez más claramente un tumulto extraordinario. Comenzaron a encontrarse con más gente. En su mayoría miraban todos hacia adelante con la vista fija. Iban murmurando por lo bajo. Estaban fatigados, pálidos y sucios. Un hombre vestido de etiqueta se cruzó con ellos. Iba caminando y con los ojos fijos en el suelo. Oyeron su voz y al volverse para mirarle, le vieron llevarse una mano a los cabellos y golpear con la otra algo invisible. Pasado su paroxismo de ira, continuó camino sin mirar hacia atrás ni una sola vez. Cuando siguieron hacia la encrucijada al sur de Barnet, vieron a una mujer que se aproximaba al camino por un campo de la izquierda llevando un niño en brazos y seguida por otros 2. Luego apareció un hombre vestido de negro, con un grueso bastón en una mano y una maleta en la otra. Después vieron llegar por la curva un carrito arrastrado por un sudoroso caballo negro y guiado por un joven de sombrero hongo cubierto de polvo. Viajaban con él 3 muchachas y un par de niños. «¿Por aquí podremos dar la vuelta por Edgware?», preguntó el conductor, que estaba muy pálido. Cuando mi hermano le hubo contestado afirmativamente, tomó hacia la izquierda, azotó al caballo y se fue sin darle las gracias. Mi hermano notó un humo gris pálido que se levantaba entre las casas que tenía frente a sí y que velaba la fachada blanca de un edificio que se hallaba detrás de las villas. La señora Elphinstone lanzó un grito al ver la masa de llamas rojas que saltaban de las viviendas hacia el cielo. El ruido tumultuoso resultó ser ahora una cacofonía de voces, el rechinar de muchas ruedas, el crujir de vehículos y el golpear de cascos sobre el suelo. El camino describía allí una curva cerrada, a menos de 50 metros de la encrucijada. «¡Dios mío!», gritó la señora Elphinstone. «¿A dónde nos lleva usted?». Mi hermano se detuvo. El camino principal estaba lleno de gente. Era un torrente de seres humanos que avanzaban apresuradamente hacia el norte, mientras unos empujaban a otros.
Una gran nube de polvo blanco y luminoso por el resplandor del sol tornaba indistinto el espectáculo y era constantemente renovado por las patas de gran cantidad de caballos, los pies de hombres y mujeres y las ruedas de vehículos de toda clase. ¡Paso!, gritaban las voces. ¡Abran paso! Tratar de llegar al cruce del sendero por el camino principal era como querer avanzar hacia las llamas y el humo de un incendio. La multitud rugía como las llamas, y el polvo era tan cálido y penetrante como el humo. Y en verdad, algo más adelante ardía una villa, cuyo humo aumentaba la confusión reinante. 2 hombres se cruzaron con ellos. Después pasó una mujer muy sucia, que llevaba un atado de ropas y lloraba sin cesar. Todo lo que pudieron ver del camino de Londres entre las casas de la derecha era una tumultuosa corriente de personas sucias que avanzaban apretujadas entre las casas de ambos lados. Las cabezas negras, las formas indefinibles, tornábanse claras al llegar a la esquina. Pasar y perder de nuevo su individualidad en la confusa multitud que desaparecía entre una nube de polvo. ¡Adelante! ¡Adelante!, gritaban las voces. ¡Paso! ¡Paso! Las manos de uno presionaban sobre las espaldas de otro. Mi hermano se quedó parado junto al caballo. Luego, irresistiblemente atraído, avanzó paso a paso por el sendero. Edgware había sido una escena de confusión. Chalk Farm, un tumulto indescriptible. Pero esto era toda una población en movimiento. Resulta difícil imaginar a aquella multitud. No tenía carácter propio. Las figuras salían de la esquina y se perdían dando la espalda al grupo parado en el sendero. Por los costados iban los que marchaban a pie, amenazados por las ruedas, cayendo a cada momento a las zanjas y tropezando unos con otros. Los vehículos iban unos tras otros, dejando poco espacio para los otros coches más veloces que de cuando en cuando se adelantaban al presentárseles una abertura propicia, obligando así a los caminantes a diseminarse contra las cercas y portales de las casas. ¡Adelante!, era el grito. ¡Adelante! ¡Ya vienen! Sobre un carro viajaba un ciego que vestía el uniforme del Ejército de Salvación. Iba haciendo ademanes vagos y gritaba: ¡Eternidad! ¡Eternidad! Su voz era ronca y muy potente, de modo que mi hermano le oyó hasta mucho después que el ciego se hubo perdido en el polvo del sur. Algunos de los que iban en los carros castigaban a sus caballos y reñían con los demás conductores. Otros estaban inmóviles, con la vista fija en el vacío. Otros se mordían las uñas o yacían postrados en el fondo de los vehículos. Los caballos tenían los hocicos cubiertos de espuma y los ojos enrojecidos. Había coches de plata, carruajes cerrados, carros y carretas en número infinito. El carretón de un cervecero pasó rechinando con sus 2 ruedas de ese lado salpicadas de sangre fresca. ¡Abran paso!, gritaban todos. ¡Abran paso! ¡Eternidad!, continuaba exclamando el ciego. Se veían mujeres bien vestidas, con niños que lloraban y avanzaban a tropezones, con las ropas elegantes cubiertas de polvo y los rostros bañados en lágrimas. Con muchas de ellas avanzaban hombres, algunos atentos, otros salvajes y desconfiados. Al lado de ellos iban algunas mujeres de la calle que vestían deslucidos trajes negros hechos jirones y proferían gruesas palabrotas. Había también obreros fornidos, hombres desaliñados vistiendo como dependientes, un soldado herido, individuos vestidos con el uniforme de empleados del ferrocarril y uno que solo tenía puesto un camisón con un abrigo encima. Pero a pesar de lo variado de su composición, aquella hueste tenía algo en común. Se notaba el miedo y el dolor en todos los rostros y el terror los impulsaba. Un tumulto en el camino, una pelea por un poco de espacio, hacía que todos apresuraran el paso.
El calor y el polvo habían hecho ya su efecto en la multitud. Tenían el cutis reseco y los labios ennegrecidos y resquebrajados. Todos estaban sedientos, cansados y doloridos, y entre los gritos diversos se oían disputas, reproches, gemidos de fatiga. Las voces de casi todos eran roncas y débiles, y continuamente se repetían estas palabras: «Paso, paso, llegan los marcianos». Pocos se detenían o se apartaban de la corriente. El sendero tocaba el camino carretero de manera oblicua y daba la impresión de llegar desde Londres. No obstante, muchos entraron en él. Los más débiles salieron del montón para descansar un rato e introducirse nuevamente. A cierta distancia de la entrada yacía un hombre con una pierna al descubierto y envuelto en trapos ensangrentados. Lo acompañaban 2 amigos. Un viejo de menguada estatura, que lucía un bigote de corte militar y un sucio levitón negro, salió para sentarse junto al seto. Se quitó un zapato. Tenía el calcetín ensangrentado. Lo sacudió para sacarle un guijarro y volvió a reanudar la marcha. Poco después se arrojó bajo el seto una niñita de 8 o 9 años y rompió a llorar. «No puedo seguir, no puedo seguir». Mi hermano salió de su estupefacción y la alzó en brazos para llevársela a la señorita Elphinstone. Tan pronto como la tocó él, la niña se quedó completamente inmóvil, como si la dominara el miedo. «Ellen», chilló una mujer de la multitud. «Ellen». La niña se apartó entonces del coche para ir hacia el camino carretero gritando: «¡Mamá!». «Ya vienen», dijo un jinete que cruzó frente a la entrada del sendero. «Apártense del paso», gritó un cochero desde lo alto de su vehículo, y mi hermano vio un carruaje cerrado que entraba en el caminillo. La gente se apretujó para no ser aplastada por el caballo. Mi hermano retiró su coche hacia el seto y el cochero pasó para detenerse junto a la curva. El vehículo tenía una lanza para 2 caballos, pero solo uno iba atado a las riendas. Mi hermano vio por entre el polvo que 2 hombres bajaban del coche una camilla y la ponían sobre el césped. Uno de ellos se le acercó a todo correr. «¿Dónde hay agua?», preguntó. «Está moribundo y tiene sed. Es Lord Garrick». «¿Lord Garrick?», exclamó mi hermano. «¿El juez supremo? ¿Dónde hay agua? Quizá haya algún grifo en una de las casas. Nosotros no llevamos y no me atrevo a dejar a mi gente». El otro se abrió paso por entre la multitud hasta la puerta de la casa de la esquina. «¡Adelante!», le gritaban todos dándole empellones. «¡Ya vienen! ¡Adelante!». Luego llamó la atención de mi hermano, un hombre barbudo y de rostro afilado que llevaba un maletín de mano. El maletín se abrió en ese momento y de su interior cayó una masa de soberanos de oro que se diseminó al dar en tierra. Las monedas rodaron por entre los pies de los hombres y las patas de los caballos. El hombre se detuvo y miró estúpidamente las monedas. En ese momento le golpeó la vara de un coche y le hizo trastabillar. Lanzó un aullido, volvió hacia atrás y la rueda de un carro le pasó rozando el cuerpo. «¡Paso!», gritaron los que marchaban a su alrededor. «¡Abran paso!». Tan pronto como hubo pasado el coche, el individuo se arrojó sobre la pila de monedas y comenzó a llevarlas a puñados a sus bolsillos. Un caballo llegó hasta él y un momento después el hombre se levantaba a medias para ser aplastado luego por los cascos. «¡Cuidado!», gritó mi hermano, y apartando del paso a una mujer, esforzándose por asir las riendas del animal. Antes que pudiera lograrlo, oyó un grito bajo las ruedas y vio por entre el polvo que la llanta pasaba sobre la espalda del pobre desgraciado. El conductor del carro asestó un latigazo a mi hermano. Este corrió enseguida hacia la parte posterior del vehículo. Los gritos le aturdieron un tanto. El hombre se debatía en el polvo, entre su dinero, e incapaz de levantarlo, porque la rueda le había quebrado la columna vertebral y sus piernas no tenían movimiento. Mi hermano se irguió entonces, gritándole al conductor del coche siguiente,
y un hombre que montaba en un caballo negro se adelantó para prestarle ayuda. «Sáquelo del camino», dijo el jinete. Tomándolo por el cuello de la levita, mi hermano comenzó a arrastrar al pobre hombre, pero el otro seguía empeñado en recoger su dinero y miró a su benefactor con expresión colérica, mientras que lo golpeaba con el puño lleno de monedas. «¡Adelante! ¡Adelante!», gritaban las voces de todos. «¡Paso! ¡Paso!». Se oyó un ruido estrepitoso al golpear la vara de un carruaje contra la parte posterior del carro que detuviera el jinete. Mi hermano levantó la vista y el hombre del oro volvió la cabeza para morderle la mano con que le tenía sujeto del cuello. Hubo un choque y el caballo negro se desvió de costado mientras que avanzaba rápidamente. Uno de los cascos rozó el pie de mi hermano. Este soltó al caído y dio un salto atrás. Vio entonces que la cólera era reemplazada por el terror en la cara del caído, y un momento después el pobre desgraciado quedaba oculto a su vista. Mi hermano se vio arrastrado más allá de la entrada del sendero y debió hacer grandes esfuerzos para volver allí. Vio que la señorita Elphinstone se cubría los ojos y que un niño miraba fijamente algo oscuro e inmóvil que había en el suelo y era aplastado cada vez más por las ruedas que pasaban. «¡Volvamos atrás!», gritó entonces e hizo volver al caballo. «No podemos cruzar este infierno». Se alejaron por el sendero por espacio de unos 100 metros, hasta que quedó oculta a su vista la vociferante multitud. Al pasar por la curva del camino, vio mi hermano la cara del moribundo tendido en la zanja. Las dos mujeres se estremecieron al verlo. Más allá de la curva se detuvo de nuevo mi hermano. La señorita Elphinstone estaba muy pálida y su cuñada lloraba desconsoladamente y se había olvidado ya de llamar a George. Mi hermano se sintió horrorizado y perplejo a la vez. Tan pronto como hubieron retrocedido, comprendió lo inevitable y urgente que era intentar el cruce. Se volvió entonces hacia la joven. «Debemos ir por allí», declaró, y de nuevo hizo volver al caballo. Por segunda vez en ese día, demostró la joven su fortaleza de carácter. Para abrirse paso por el torrente humano, mi hermano se internó en él y detuvo a un coche, mientras guiaba su caballo hacia el otro lado. Un carro enganchó sus ruedas con las de ellos y siguió después de arrancar una larga astilla del cochecito. Un momento después, quedaban prisioneros del torrente y eran arrastrados hacia adelante. Con las marcas de los latigazos que le asestara el cochero, mi hermano saltó al cochecito y tomó las riendas de la mano de la joven. «Apunte al hombre que está detrás si nos empuja mucho», ordenó, dándole el revólver. «No, apúntele al caballo». Después comenzó a buscar la oportunidad de desviarse hacia la derecha del camino. Pero una vez en la corriente pareció perder el control y formar parte de la caravana interminable. Cruzaron Chipping Barnet con los demás y estaban casi 1 milla más allá del pueblo antes que pudieran abrirse paso hacia el otro lado del camino. El ruido y la confusión eran indescriptibles, pero en el pueblo y más allá había varios caminos secundarios que, en cierto modo, aliviaron la presión de la marcha. Tomaron hacia el este por Hadley, y allí, y algo más adelante, se encontraron con una gran multitud que bebía en el arroyo y muchos de cuyos componentes luchaban por llegar hasta el agua. Luego, desde una colina próxima a St. Barnet, vieron 2 trenes que avanzaban lentamente, uno tras otro, sin señales ni orden, llenos de pasajeros, muchos de los cuales iban hasta sobre los carbones del Tender. Ambos convoyes viajaban hacia el norte por las vías del Gran Norteño. Mi hermano supone que deben haberse llenado fuera de Londres, pues en aquel entonces el terror incontrolable de la población había imposibilitado la entrada en las terminales. Cerca de ese lugar se detuvieron para descansar por el resto de la tarde, pues la violencia del día los había agotado por completo. Comenzaban ya a sufrir los rigores del hambre. La noche estaba fría y ninguno de ellos se atrevió a dormir, y al caer la noche,
vieron pasar por el camino a muchas personas que huían de peligros desconocidos e iban en la dirección de la que llegara mi hermano. El Thunder Child. De haber sido la destrucción el único objetivo de los marcianos, el lunes habrían podido aniquilar a toda la población de Londres, que se hallaba extendiéndose lentamente por los condados vecinos. La desesperada fuga se realizaba no solo por Barnet, sino también por Edgware y Waltham Abbey, así como también a lo largo de los caminos al este de Southend y Show Berines, y por el sur del Támesis hacia Deal y Broadstairs. Si aquella mañana de junio hubiera podido uno ascender sobre Londres en un globo, todos los caminos del norte y el este que salían del dédalo de calles le hubieran parecido salpicados de negro con los fugitivos, y cada puntito habría sido un ser humano dominado por el terror y la incomodidad física. En el capítulo anterior, he relatado en detalle la descripción que me hizo mi hermano, a fin de que el lector pueda darse cuenta de las reacciones experimentadas por uno de los fugitivos. Jamás en la historia del mundo se ha trasladado y sufrido tanto una masa humana tan extraordinariamente grande. Las legendarias huestes de los godos y los hunos, los ejércitos más numerosos que vio Asia en toda su historia, habrían sido apenas una gota en aquel torrente. Y no era esta una marcha disciplinada, sino una estampida gigantesca y terrible, sin orden y sin rumbo. 6 millones de personas desarmadas y sin provisiones, avanzando sin pausa. Aquello fue el comienzo del derrumbe de la civilización, de la hecatombe de la humanidad. Allí abajo, el ocupante del globo habría visto el trazado de las calles en toda su extensión. Las casas, iglesias, plazas, jardines, todo abandonado, que se extendían como un enorme mapa. Y hacia el sur, completamente borrado el dibujo. Sobre Ealing, Richmond, Wimbledon, le hubiera parecido que una pluma monstruosa había arrojado tinta sobre el mapa. Lenta e incesantemente se iba extendiendo cada manchón negro, lanzando ramificaciones por aquí y por allá, amontonándose a veces contra una elevación del terreno y derramándose luego rápidamente sobre un valle recién hallado, tal como una gota de tinta se extiende sobre un papel secante. Y más allá, del otro lado de las colinas azules que se elevan al sur del río, los relucientes marcianos marchaban de un lado a otro, derramando calmosa y metódicamente su nube ponzoñosa sobre la región y disipándola luego con chorros de vapor cuando había servido a sus fines. Después tomaban posesión del terreno así ganado. No parecen haber tenido la idea de exterminar, sino más bien la de desmoralizar por completo al pueblo y acabar con la oposición. Hicieron estallar todos los depósitos de pólvora que hallaron, cortaron los cables telegráficos y arruinaron las vías ferroviarias. Estaban cortando los tendones de la humanidad. Parecían no tener apuro en extender el campo de sus operaciones y aquel día no pasaron de la parte central de Londres. Es posible que un número considerable de gente se haya quedado en sus casas durante el lunes por la mañana. Es seguro que muchos murieron en sus hogares sofocados por el humo negro. Hasta el mediodía, el charco de Londres presentó un aspecto asombroso. Vapores y embarcaciones de toda clase se hallaban allí anclados, y se dice que muchos que nadaron hasta esas embarcaciones fueron rechazados a viva fuerza y se ahogaron. Alrededor de la 1 de la tarde, apareció entre los arcos del puente de Blackfriars el resto de una nube de vapor negro.
Al ocurrir esto, el charco se convirtió en la escena de confusión enloquecedora, de luchas y choques, y por un tiempo las barcas y lanchas se apretujaron en el arco norte del puente de la torre, y los marineros tuvieron que luchar salvajemente contra las personas que se les echaron encima desde el muelle. Muchos descendían por las columnas del puente. Una hora más tarde, cuando apareció un marciano por detrás de la torre del reloj y se acercó por el río, no quedaban más que restos de embarcaciones cerca de Limehouse. Ya hablaré de la caída del quinto cilindro. El sexto cayó en Wimbledon. Mi hermano, que montaba la guardia mientras dormían las mujeres en el cochecito, vio un destello verdoso sobre las colinas. El martes habían seguido su marcha por la campiña en dirección a Colchester y el mar. Se confirmó entonces que los marcianos ocupaban ya todo Londres. Habían sido vistos en Highgate y aún en Easden, pero mi hermano no los avistó hasta el día siguiente. Aquel día, las multitudes diseminadas por la región comenzaron a comprender que necesitaban alimentos con urgencia. A medida que aumentaba el hambre, comenzaron a dejarse de lado las consideraciones hacia los derechos ajenos. Los granjeros salieron a defender su ganado y sus graneros con armas en las manos. Como mi hermano, muchos se dirigían hacia el este, y hubo algunos desesperados que hasta regresaron a Londres en busca de alimentos. Estos eran en su mayoría los pobladores de los suburbios del norte, que solo conocían de oídas los efectos del humo negro. Mi hermano se enteró que la mitad de los componentes del gobierno se habían reunido en Birmingham y que ahí se estaban preparando grandes cantidades de explosivos para emplearlos en minas automáticas en los condados centrales. Les dijeron también que la empresa ferroviaria Midland había reemplazado al personal que desertara en el primer día de pánico. Acababa de reanudar sus servicios y hacía correr trenes desde St. Albans hacia el norte a fin de aliviar la congestión en los condados próximos a Londres. En Chipping Ongar había un gran cartel que anunciaba que en las poblaciones del norte se disponía de grandes reservas de harina y que antes de transcurrir 24 horas se distribuiría pan entre las personas de los alrededores. Mas esto no le hizo renunciar al plan de huida que formulara. Los trenes continuaron todo el día hacia el este y no vieron del pan más que la promesa. A decir verdad, lo mismo les ocurrió a todos los necesitados. Aquella noche cayó la séptima estrella, esta sobre Primrose Hill. Descendió mientras estaba de guardia la señorita Elphinstone, quien insistía en alternar los turnos con mi hermano. Los 3 fugitivos que habían pasado la noche en un campo de trigo llegaron el miércoles a Kempsford y allí se incautó del caballo un grupo de ciudadanos que se hacían llamar Comité de Abastecimientos Públicos. Afirmaron que el animal se podía comer y no les dieron a cambio otra cosa que las promesas de que al día siguiente recibirían su parte del alimento. Por allí corría el rumor de que los marcianos se hallaban en Epping y se tuvo la noticia de que se había hecho volar la fábrica de pólvora de Waltham Abbey en una vana tentativa de destruir a uno de los invasores. Desde las torres de las iglesias, la gente observaba el campo por si llegaban los marcianos. Mi hermano, por suerte para él, según resultó luego, prefirió seguir el viaje de inmediato hacia la costa antes que esperar alimentos, aunque los 3 estaban desfallecidos de hambre. Al mediodía pasaron por Tillingham, aldea en la que reinaba el silencio y que parecía desierta, excepción hecha de algunos furtivos saqueadores que andaban a la caza de alimentos. Cerca de Tillingham avistaron de pronto el mar y vieron la multitud más extraordinaria de embarcaciones que sea posible imaginar. Después que los marineros no pudieron seguir subiendo por el Támesis, se dirigieron a la costa de Essex, a Harwich y Walton.
Las embarcaciones formaban una línea curva que se perdía a lo lejos en dirección a Neisse. Cerca de la costa había una multitud de barcas pesqueras inglesas, escocesas, francesas, holandesas y suecas. Lanchas de vapor del Támesis, yates, botes eléctricos, y más allá se veían barcos de mayor tonelaje. Una multitud de carboneros, fletadores, barcos de ganado, de pasajeros, tanques de petróleo, un viejo transporte de tropas y los de servicios de Southampton y Hamburg, y a lo largo de la Costa Azul, al otro lado del Blackwater, mi hermano pudo distinguir vagamente un enjambre de botes, cuyos tripulantes regateaban con la gente de la playa. A unas 2 millas mar afuera se hallaba un barco de guerra de líneas muy bajas. Era el destructor Thunderchild. Este era el único barco de guerra que había a la vista, pero muy lejos, hacia la derecha, se divisaba una nube de humo negro que indicaba la presencia de los otros barcos de la flota del canal que formaban una hilera muy extendida y estaban listos para entrar en acción. Se hallaban de guardia al otro lado del estuario del Támesis y allí estuvieron, durante el curso de la conquista marciana, vigilantes, pero incapaces de evitar la derrota. Al ver el mar, la señora Elphinstone fue presa del terror. Jamás había salido de Inglaterra. Hubiera preferido morir antes que encontrarse sin amigos en una tierra extraña. La pobre mujer parecía imaginar que los franceses y marcianos debían ser muy similares. Durante los 2 días de viaje se había tornado cada vez más histérica y deprimida. Su idea predominante era la de volver a Stanmore. Allí siempre había estado a salvo. Allí encontraría a George. Con gran dificultad consiguieron llevarla hasta la playa, donde poco después logró mi hermano llamar la atención de algunos que estaban a bordo de un vapor de ruedas procedente del Támesis. Les mandaron un bote y les cobraron 36 libras por los 3. El barco iba rumbo a Ostend, según les dijeron. Eran más o menos las 2, cuando, después de pagar el pasaje a la entrada, mi hermano se encontró a bordo del barco con sus 2 compañeras. A bordo había alimentos, aunque a precios exorbitantes, y los 3 comieron sentados en uno de los bancos de proa. Había ya unos 40 pasajeros, algunos de los cuales gastaron hasta el último penique para pagar el pasaje, pero el capitán se detuvo en Blackwater hasta las 5 de la tarde, cargando más gente hasta que la cubierta estuvo completamente atestada. Probablemente se habría quedado más tiempo de no haber sido por los cañonazos que comenzaron a resonar a esa hora en el sur. Como en respuesta a las detonaciones, el barco de guerra disparó un cañón pequeño e izó una serie de banderines. De sus chimeneas salió una espesa nube de humo negro. Algunos de los pasajeros opinaban que los disparos provenían de Shoeburyness, hasta que se notó que las detonaciones resonaban cada vez más cerca. Al mismo tiempo, en dirección al sudeste, aparecieron en el mar los mástiles y puentes de 3 acorazados que se aproximaban a toda marcha. Pero la atención de mi hermano se desvió hacia el sur y le pareció ver una columna de humo que se elevaba en la lejanía. El vapor de ruedas avanzaba ya hacia el este de la larga hilera de embarcaciones y la costa baja de Essex se dibujaba en la distancia cuando apareció un marciano muy a lo lejos, avanzando por la borrosa orilla desde la dirección de Foulness. Al ver esto, el capitán comenzó a maldecir enfurecido por haberse demorado tanto, y las ruedas parecieron contagiarse de su temor. Todos los pasajeros se pararon sobre las amuras o los bancos para mirar a aquel gigante, más alto que los árboles o las torres de tierra, y que avanzaba con paso semejante al de los seres humanos. Era el primer marciano que veía a mi hermano, y se quedó más asombrado que temeroso observando al titán,
que avanzaba deliberadamente hacia las embarcaciones, introduciéndose cada vez más en el agua a medida que se alejaba de la costa. Luego, mucho más allá de Crouch, apareció otro, que pasaba sobre los árboles, y después otro, más lejano aún, avanzando por un reluciente llano barroso que parecía cernirse a mitad del camino entre el mar y el cielo. Todos iban hacia el mar, como si quisieran impedir la huida de las numerosas embarcaciones que se hallaban entre Foulness y el Naze. A pesar de que la maquinaria del barco funcionaba a todo vapor y de la espuma que levantaban las ruedas a su paso, no logró alejarse con suficiente velocidad. Al mirar hacia el sudeste, mi hermano vio que las otras embarcaciones emprendían ya la huida. Un barco pasaba a otro. Una lancha se cruzó delante de un remolcador. Salía humo de todas las chimeneas y se oía el zumbar de las sirenas. Le fascinó tanto esto y el peligro que se aproximaba por la izquierda que no se fijó en lo que ocurría mar adentro. Y entonces le arrojó del banco en el que estaba sentado una súbita maniobra del vapor que se desviaba del paso de otra embarcación para no ser hundido. A su alrededor se oyeron gritos y ruido de pasos. Se inclinó el vapor y le hizo rodar por la cubierta. Al fin se puso de pie y vio a estribor, a menos de 100 metros de distancia, una enorme mole de acero con la forma de la hoja de un arado que cortaba el agua y la arrojaba hacia ambos lados en olas enormes que agitaron al vapor, inclinándolo de tal modo que sus ruedas quedaron por momentos en el aire. Una lluvia de espuma le cegó por unos segundos. Cuando volvió a aclarársele la vista, vio que el monstruo había pasado y avanzaba velozmente hacia la costa. De la larga estructura se alzaban grandes puentes y en lo alto se veían 2 chimeneas que lanzaban al aire grandes columnas de humo negro salpicado de rojo. Era el destructor Thunderchild, que iba a defender a las embarcaciones en peligro. Mi hermano logró mantener el equilibrio tomándose de la amura y miró de nuevo hacia los marcianos, viendo que los 3 se hallaban ahora muy cerca uno del otro y que habían avanzado tanto mar adentro que sus trípodes estaban sumergidos casi por entero. Así hundidos y vistos tan de lejos, no parecían más formidables que la enorme mole de acero del destructor. Al parecer, los marcianos observaban a su nuevo antagonista con cierto asombro. Es posible que lo consideraran como uno de ellos. El Thunderchild no disparó sus cañones, sino que siguió avanzando a todo vapor en dirección a los monstruos. Probablemente fue este detalle el que le permitió acercarse tanto al enemigo. Los marcianos no sabían qué era. Un solo disparo y lo habrían hundido de inmediato con su rayo calórico. El destructor avanzaba a tal velocidad que en un minuto pareció hallarse a mitad de camino entre el vapor de ruedas y los marcianos. De pronto, el marciano que se encontraba más adelante bajó su tubo y descargó un recipiente de gas negro contra el barco de guerra. El proyectil golpeó contra el costado del casco y derramó un chorro de la negra sustancia que se desvió hacia estribor, levantándose luego en una nube de la que escapó el destructor. Para los que miraban desde el vapor de ruedas, a tan poca altura sobre el agua y con el sol en los ojos, pareció que se hallaban ya entre los marcianos. Vio que los monstruos se separaban y se levantaban sobre el agua al retroceder hacia la tierra, y uno de ellos levantó el generador del rayo calórico. Apuntó con él hacia abajo, y una nube de vapor se levantó del agua al tocarla el rayo. Seguramente atravesó el casco del destructor como un hierro candente atraviesa un papel. Una llamarada súbita apareció por entre el vapor que se elevaba y el marciano se tambaleó entonces. Un momento más y se desplomaba, elevándose hacia lo alto gran cantidad de agua y de vapor.
y una bala golpeó el agua muy cerca del vapor de ruedas, rebotando sobre otros barcos que huían hacia el norte y haciendo añicos una lancha. Pero nadie se fijó mucho en eso. Al ver la caída del marciano, el capitán lanzó gritos inarticulados que fueron repetidos por los pasajeros apiñados a popa. Y luego volvieron a gritar, pues de las nubes blancas de vapor salió algo negro y largo que, aun siendo presa de las llamas, continuaba el ataque. El destructor seguía con vida. Según parece, el mecanismo de la dirección estaba intacto y sus máquinas continuaban en funcionamiento. Se dirigió con derechura hacia el segundo marciano y estaba a menos de 100 metros del gigante cuando volvió a entrar en acción el rayo calórico. Entonces hubo una explosión violenta, un destello cegador, y sus cubiertas y chimeneas saltaron hacia el cielo. El marciano se tambaleó debido a la violencia de la explosión y un momento después la ruina humeante, que continuaba avanzando con el ímpetu de su paso, le había golpeado, destrozándole como si fuera un muñeco de cartón. Mi hermano lanzó un grito involuntario y enseguida se levantó una nube de humo y vapor que ocultó la escena. ¡Dos!, aulló el capitán. Todos gritaban, y los gritos fueron repetidos por los ocupantes de las otras embarcaciones que se alejaban mar adentro. La nube de vapor continuó cerniéndose sobre el agua durante largo rato, ocultando así a los marcianos y a la costa. Y durante todo este tiempo, el vapor se alejaba constantemente del lugar. Cuando, al fin, se aclaró la confusión, se interpuso la nube negra del gas ponzoñoso y ya no se pudo ver ni al tercer marciano ni a los restos del Thunderchild. Pero los otros barcos de guerra estaban ahora muy cerca y avanzaban lentamente hacia tierra. El pequeño barco siguió internándose en el mar y los acorazados se alejaron en dirección a la costa, la cual se hallaba ahora oculta por una nube de vapor y gas negro que se combinaba de la manera más extraña. La flota fugitiva se diseminaba hacia el noreste y varios veleros navegaban entre los buques de guerra y el vapor de ruedas. Al cabo de un tiempo y antes de llegar a la nube de vapor, los acorazados se desviaron hacia el norte, hicieron otro viraje y se alejaron de nuevo en dirección al sur. La costa se perdió entonces de vista. En ese momento llegó hasta los viajeros el tronar lejano de los cañones. Todos se apiñaron en la borda para mirar hacia el oeste, pero no pudieron ver nada con claridad. Una masa de humo se levantaba para ocultar el sol. El barco siguió avanzando a toda máquina. El sol se hundió entre nubes grises. El cielo fue oscureciéndose y en lo alto comenzó a titilar una estrella solitaria. Reinaba casi por completo la noche cuando el capitán lanzó un grito e indicó hacia lo alto. Mi hermano forzó la vista. De aquella masa gris oscura se alzó algo hacia lo alto y avanzó de manera oblicua y con gran rapidez por entre las nubes de occidente. Era algo chato y muy grande que describía una vasta curva. Se tornó cada vez más pequeño, se hundió con lentitud y volvió a perderse en el misterio de la noche. Y al volar, dejó caer una lluvia de tinieblas sobre la tierra.